El Festival del Arco Atlántico se viene consolidando como uno de los atractivos de nuestro verano cultural del Ayuntamiento de Gijón. Organizamos este gran festival con el fin de potenciar la cultura atlántica y los nexos de unión entre los pueblos que configuran el Arco Atlántico europeo. Este Festival Arco Atlántico, que este año celebra su cuarta edición, se está convirtiendo en una de las grandes citas del verano gijonés. Este año compartirán con nosotros este festival los concejos asturianos que mencionábamos antes, Cabrales, Cangas de Onís y Ribadesella, la ciudad francesa de Le Mans y también las ciudades portuguesas de Nazaré, Guimaraes, Braga y Mira, que estarán en Campo Valdés con su oferta cultural y artística. El entorno del puerto deportivo vuelve a ser el lugar donde se instalan las carpas y escenarios del festival. A estos espacios se suman otros equipamientos culturales de la ciudad, como los museos, el Centro de Cultura Antiguo Instituto y el Jardín Botánico, entre otros. Empezamos el día 24 de julio con la inauguración del Festival Arco Atlántico, donde contaremos con la presencia de la Big Band del Conservatorio de Música de Gijón y además con el coro femenino Aurum del León de Oro de Luanco. Y finalizamos el día 2 de agosto con el Día de Asturias. Es el final, la clausura del Arco Atlántico, pero también coincide con el Día de Asturias que se celebra en Gijón, donde tendremos la tradicional gira, la subida al Cerro de Santa Catalina, donde tendremos ahí pues, el encuentro con todos los grupos folclóricos. Literatura, cine, gastronomía, talleres infantiles específicamente diseñados y especialmente diseñados para los niños. Ya tuvieron un enorme éxito en ediciones precedentes. Realmente supone una oferta atractiva, enormemente atractiva en lo cultural, y quiero resaltar además con una dimensión tanto en las músicas como en las propuestas expositivas en los museos, así como en la calle, con los oficios tradicionales, con el Certamen Internacional de Escultura en Piedra que se organiza desde la Dirección de Parques Arqueológicos. Es decir, es un festival que tiene una dimensión de difusión y una dimensión didáctica del patrimonio cultural, tanto del patrimonio etnográfico como del patrimonio arqueológico, como del patrimonio histórico, como del patrimonio cultural en general, manifestado a través de las músicas y del arte y de las expresiones artísticas. En tres vertientes diferentes, pero todas son gastronómicas. La primera día es Arcochef, que como sabéis ya se han llevado a cabo 2 pruebas, y esa es actividad en la cual intentamos implicar a toda la ciudadanía de Gijón para que muestren sus mejores artes a la hora de preparar platos, a la hora de hacer su cocina. La segunda de las actividades es el tercer Salón de Agroalimentación y Turismo del Arco Atlántico. Esta actividad es una de las más importantes para todos los que organizamos el Festival Arco Atlántico, porque es aquella que permite establecer acuerdos comerciales entre productores asturianos de productos agroalimentarios y distribuidores de todo el ámbito geográfico del Arco Atlántico. La tercera y última actividad son los Sabores del Arco Atlántico, una actividad que se lleva a cabo aquí en la Plaza Mayor y en determinados restaurantes de la ciudad, y en la cual los mejores chefs del Arco Atlántico vienen a Gijón y dan, por un lado, clases magistrales a la hostelería local y, por otro lado, muestran sus mejores artes cocinando en la Plaza Mayor para toda la ciudad.